Pues nada, equipo, bienvenidos sean todos ustedes este día domingo, día familiar, pero día que vamos a utilizar para continuar con lo que es la profundización de su desarrollo profesional, donde vamos a iniciar este taller de 4 semanas sobre lo que es la preparación o realización de estados financieros bajo las NIF-PYMES. Y quien les habla, Pablo Ramos, es el facilitador que ha sido asignado por la directora de la Escuela de Contabilidad y Administración de nuestra UFEC, Campus Santo Domingo Oeste, para compartir con ustedes los contenidos de este taller. Nosotros vamos a trabajar durante todo lo que es el transcurso de este taller en aspectos tanto teóricos como prácticos de lo que son las NIF o normas internacionales de información financiera aplicadas específicamente a su versión pymes, pequeñas y medianas empresas. Vamos a ver los requisitos, las normativas que establecen estas NIF pymes, específicamente la última versión que acaba de salir este nuevo año, la versión 2025, la cual tiene un plazo de implementación hasta 2 años, o sea, las empresas que cumplan con los criterios de esta normativa para poder presentar sus estados financieros en base a la misma, tienen hasta el 1 de enero del 2027 para poder entrar al mismo, pero de igual manera, estas permiten lo que es asumir de manera previa esta normativa. O sea que una empresa que decida empezar a preparar sus estados financieros en base a lo que son las NIF-PYMES versión 2025, entonces lo puede hacer desde este momento, o sea, vamos a decir prácticamente año y unos meses antes ya de su entrada en vigencia de manera definitiva. La normativa actual en cuanto a NIF-PYMES que se está trabajando, que es del 2015, ya entonces este año cumplió 10 años y para sustituir o actualizar la misma, pues se emitió lo que es esta nueva versión de las NIF-PYMES para el año 2025. Como les digo, pueden empezar a utilizarlo la empresa desde ahora, pero con entrada oficial a partir del 1 de enero del año 2027. Aquí vamos a hablar de lo que es el principio de materialidad. Vamos a ver las diferentes partidas que componen un estado financiero en base a lo que es esta normativa internacional, y vamos a ver también lo que es la importancia de las notas a los estados financieros para poder ver y poder evaluar los estados financieros de una entidad que reporte en base a este marco regulatorio de manera integral. Estos son los objetivos que buscamos en este taller. Recuérdense, esto no es por puntos. Aquí no hay, o sea, usted no está aquí presente porque usted necesita ganarse unos puntos para pasar una materia y la asistencia a los encuentros virtuales de esa materia es obligatoria porque vale puntos. No, estamos aquí para que ustedes puedan profundizar este conocimiento que es bastante útil. Yo diría que es extremadamente útil para cualquier persona que esté realizando estudios de esta carrera de contabilidad y lo esté haciendo para fines de ejercer de verdad la carrera, no simplemente para obtener un título universitario y quedarme trabajando en cualquier otro sitio, sino para yo poder ejercer la carrera como un verdadero profesional de la contabilidad. Es un curso corto, son 4 semanas únicamente, así que nada, vamos a tratar de aprovechar el tiempo y hagan las preguntas del lugar, tengan las intervenciones del lugar, según entonces lo entiendan así. Entonces, en primer lugar, ¿qué son las NIF para pymes? Cuando hablamos de NIF, tenemos que entender que estamos hablando de normas internacionales de información financiera, las cuales, digamos que regulan la forma en la cual nosotros entonces preparamos la información financiera, específicamente los estados financieros, para fines ¿de qué? Para fines de que estos puedan ser
leídos, puedan ser revisados, puedan ser analizados por los usuarios de esta información financiera. ¿Por qué se establecen las NIF? Las NIF se establecen porque si cada país tiene una regulación diferente, si cada nación, si cada país, si cada región del mundo tiene formas diferentes de cómo presentar la información financiera, entonces nosotros, si vemos un estado financiero de República Dominicana y después viéramos un estado financiero de Colombia o de Venezuela o de Estados Unidos o cualquier otra parte del occidente, pues entonces tendríamos que estudiar nuevamente para ver, ve acá, pero ¿por qué esta información me aparece aquí en los estados financieros de mi país y por qué me aparece de esta otra manera en los estados financieros de este otro país? Ve acá, pero en mi país esta información va de esta manera porque yo veo que en este otro país esta información está de otra manera. Entonces, para poder homologar, para poder hacer, ¿verdad?, visiblemente consistente para todos los países que adopten estas normativas y para hacer consistente para todos los usuarios que necesitan verificar información de los estados financieros, pues entonces se establecen las NIF, las cuales tienen dos versiones, la versión NIF Pymes y la versión NIF Plenas o NIF Full, como se le conoce. Nosotros en este taller nos vamos a enfocar a lo que son las NIF Pymes, porque la gran mayoría de las empresas debe o puede reportar a través de las NIF Pymes. ¿A qué tipo de empresas están dirigidas las NIF Pymes? Como vemos aquí en el segundo párrafo, las NIF para pymes están establecidas, fueron realizadas para empresas que no tienen responsabilidad pública. ¿Qué es una empresa que tiene responsabilidad pública? Una empresa que tiene responsabilidad pública es una empresa que cotiza en la bolsa de valores. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, actualmente hay una sola empresa vendiendo sus acciones a través de lo que son las bolsas, que es la empresa César Iglesias. Y esta empresa entonces tiene que trabajar sus estados financieros en base a lo que fueran NIF plenas o NIF full. Las NIF plenas o NIF full son para empresas que tengan responsabilidad pública, o sea, que tengan la obligación por haber hecho una emisión de acciones al público en general para captar nuevos inversionistas y para captar más recursos. Entonces, ese tipo de empresas tienen que presentar bajo NIF full o NIF plenas. Pero luego de ahí, todas las demás empresas, no importando el tamaño, no importando la cantidad de ingresos que tenga, no importando la cantidad de empleados que tenga, si no tiene contabilidad pública, o sea, si no tiene responsabilidad pública, puede presentar sus estados financieros en base a las NIF Pymes. Profesor, ¿y si mi empresa quiere aplicar las NIF Full en lugar de aplicar las NIF Pymes? Puede. Bien, si tu empresa no cotiza en bolsa de valores y aún así quiere presentar sus estados financieros en base a NIF Full o NIF Plenas, lo puede hacer, pero no está obligado, a diferencia de una empresa que sí tenga contabilidad pública, la cual entonces tiene que presentar obligatoriamente en base a NIF Full. ¿Por qué? Porque para una pequeña empresa, la carga de pequeñas y medianas empresas, llevar la carga de NIF Full es muy pesada, porque la NIF Full vienen en un libro rojo y un libro amarillo, un libro rojo y un libro azul, como de 350 páginas cada uno, y entonces aplicar esas normativas a una pequeña o mediana empresa, entonces se hacía prácticamente impracticable. Para resolver ese problema, pues entonces se establecieron las NIF Pymes, las cuales están divididas en secciones, unas 27 secciones aproximadamente, en total, muy diferente, unas 150 páginas como mucho, muy diferente a las 700 páginas de normativas financieras, contables y aspectos fiscales que tienen la NIF Full. Entonces, esto se hace también para que estas empresas puedan ofrecer también sus estados financieros en un formato que sea completo y que sea relevante para los tomadores de decisiones en base a la información contenida en los estados financieros
de una empresa. Por eso se establecen las NIF-PYME. O sea que la mayoría de las empresas, la gran cantidad de empresas que nosotros vemos en nuestro país, todas, prácticamente, mejor dicho, cualquier empresa que tengamos en nuestro país que no se llame César Iglesias, si tiene una contabilidad, vamos a decir, básica, o sea, no tiene que presentar de manera pública su estado financiero, pues podría aplicar NIF-PYMES, no importa el tamaño que tenga la misma. Entonces, así que nada, equipo, vamos a trabajar con lo que es entonces nuestro primer tema. Vamos a ver el cronograma de lo que vamos a estudiar en este taller. En la semana número 1, que es esta semana, vamos a ver los aspectos generales y prácticos de lo que son las secciones 3 a las 5 de las NIF-PYMES. La próxima semana, semana número 2, vamos a estar conversando entonces sobre lo que es la sección número 6. La semana número 3 vamos a trabajar con la sección número 7 y la semana número 4, entonces vamos a trabajar con la semana con la sección número 8, que es entonces, ahí vamos a abarcar las secciones de la 3 a la 8, que son las que tienen que ver con los estados financieros básicos y la información que tiene que estar contenida en cada uno de estos estados financieros básicos. ¿Algún compañero, alguna compañera, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aclaración sobre lo que vamos a estar discutiendo, lo que vamos a estar conversando en nuestro taller? ¿Alguien, alguna pregunta, duda o aclaración? Profe Yacaira, usted puede grabar el taller, profe. Se está grabando ya. Gracias. A ti, Yacaira. Elizabeth, adelante. Buenos días, profe. Usted estaba hablando de algo ahorita que me causó alguna duda. ¿Cuál es la diferencia que existe en la NIF para PYME y la NIF? Dios mío, se me olvidó el nombre que usted dijo. La NIF plenas o NIF full. ¿Y por qué, por ejemplo, una empresa que presenta estados financieros que cotiza en la bolsa tenga que emitir sus estados financieros basados en esa NIF? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque usted no dijo que tiene, no sé si me entiende lo que le quiero preguntar. No, te copié perfectamente. Me surgió esa duda, profesor. ¿Qué de especial tiene esa NIF que me obliga a mí como empresa que cotiza en la bolsa a preparar mis estados financieros basándome en ella? Sí, lo que tiene esa NIF, la NIF plena, es que obliga a que la presentación o preparación de los estados financieros tenga unas normativas, unas reglamentaciones de lugar más extensas y más amplias que la que tienen las NIF-PYMES. Las NIF-PYMES, como mencionaba hace un momentito, son aproximadamente, en caso de que las imprimiéramos, son unas 150 páginas únicamente de diferentes aspectos contables que tienen que tomar las empresas que apliquen esa normativa. Mientras que, por el contrario, las NIF full o NIF plenas son unas 700 páginas aproximadamente de normativas, reglamentaciones que tiene que utilizar, que tiene que tomar una empresa que tenga contabilidad pública. ¿Por qué? Porque cuando una empresa tiene contabilidad pública, su nombre lo indica, tiene contabilidad pública, tiene que mostrar sus estados financieros a todo el mundo. Nosotros entramos ahora a la página de César Iglesias y en la página de César Iglesias vamos a ver una sección que dice accionistas y en esa sección que dice accionistas vamos a encontrar entonces sus estados financieros. Esos estados financieros, si entramos a los del año 2024, vamos a hacer el ejemplo, vamos a buscarlo en Google, por ejemplo. Denme un segundito. Vamos a poner por aquí, estados, vamos a poner César Iglesias, estados financieros auditados. Vamos a ver. Estos son, por ejemplo, los estados financieros auditados de César Iglesias del año 2023, por ejemplo.
Y fíjense que estos estados financieros de César Iglesias tienen 58 páginas. Estos estados financieros tienen 58 páginas. Desde lo que es, fíjense que de estas 58 páginas, los estados financieros solamente están entre la página 5 hasta la página 9. Luego lo otro, desde la página 10 hasta la página 55, son notas a los estados financieros, donde ellos explican todas esas políticas que tiene que revelar al público, todas esas informaciones que obligatoriamente tiene que revelar al público una empresa que cotice, ¿verdad? Que cotice en bolsa y por lo tanto tenga que aplicar NIF full. O sea que básicamente, sin entrar en mucho detalle, es eso. Las empresas que aplican NIF full tienen que hacer una gran cantidad de revelaciones a lo que es el público para entonces todos estos factores puedan ser tomados en cuenta para posibles inversionistas que quieran adquirir acciones de esta empresa. Mientras que una empresa que no cotiza en la bolsa de valores, pues entonces con las NIF pymes, sus estados financieros son mucho más reducidos, mucho más condensados, y básicamente lo que sirven es para que los lectores o tomadores de decisiones en base de los mismos puedan informarse, pero que ese lector de ese estado financiero bajo NIF pymes se puede informar solamente lo afecta a él, porque normalmente es quien, el dueño del negocio, el accionista, un accionista que ya es un interesado interno en la información financiera del negocio, por lo menos quizás como externo un banco o el Estado Dominicano cuando se hace la declaración jurada, pero no tiene mayores implicaciones. En el caso que una empresa que cotiza en bolsa, pues esa empresa cotiza en bolsa específicamente para captar dinero del público, para a través de la venta de acciones poder captar recursos, captar dinero del público en general, y por lo tanto tiene que presentar mucha más información, tiene que relevar mucha más información para que el que decida entonces adquirir esas acciones, comprar esas acciones, lo pueda hacer en condiciones de certeza y sin ningún tipo de información oculta u opaca en cuanto a lo que es esa entidad comercial. ¿Me sigues, Elizabeth? Sí, maestro, gracias, ya capté la idea. Perfecto. Ricardo, adelante. Maestro, entonces las empresas que tienen una NIC plena o full, ¿sería la empresa que están abiertas a una bolsa de valores? Un ejemplo, a captar clientes. Exactamente. Esa es la definición principal. Ok, las que son NIC pymes son las empresas que son cerradas entonces. Sí. Todas las que no tengan que cotizar en bolsa pueden hacer NIC pymes. Ok. Que en el caso de nuestro país son la gran mayoría, porque solamente una es la que está cotizando en bolsa en la actualidad, aunque ya hubo un banco que también anunció que iba a empezar a vender sus acciones a través de la bolsa de valores, el Banco Promérica. O sea que eso se va a seguir expandiendo, pero hasta ahora solamente tenemos una sola institución haciendo eso. Entonces, equipo, vamos a entrar ya de lleno en lo que es nuestro contenido de esta mañana. Entonces, la sección 3 de lo que son las NIF pymes nos habla de lo que son las características que tiene que tener un conjunto o un juego completo de estados financieros básicos. Esta NIF nos dice que un conjunto de estados financieros básicos tiene que obligatoriamente tener estas 5 partes o 5 secciones que vemos aquí ahora en nuestra pantalla. En primer lugar, un estado de resultado o de otros resultados integrales o uno realizado de manera conjunta. El estado de resultados ahora tiene un estado financiero hijo que se llama estado de otros resultados integrales, el cual se puede hacer en formato de un solo estado financiero o se puede hacer en 2 estados financieros. Eso lo vamos a ver dentro de un momentito. También tenemos el estado de situación financiera o balance general, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y por último las notas explicativas de los estados financieros. Para que un juego de estados financieros
que va a ser enviado al banco esté completo. Para que un juego de estados financieros auditados de una empresa esté completo, obligatoriamente tiene que tener estas 5 secciones: el estado de resultados y otros resultados integrales, el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas explicativas a esos estados financieros. Si esa información no está completa, pues entonces los estados financieros están incompletos y serán devueltos por el banco para que los mismos sean completados. O sea que tenemos que estar en la capacidad de poder realizar, tenemos que estar en la capacidad de poder hacer estos 4 estados financieros básicos más sus notas explicativas, porque si ese juego no está completo, si eso no está, ese conjunto no está completo en lo que son los estados financieros que se van a enviar al banco o a otro interesado en la información de la empresa, pues entonces simplemente esos estados van a venir para atrás, van a venir devueltos y lo vamos entonces a tener que completar. Tenemos que tener este punto pendiente. También tenemos que tener pendiente que la información de los estados financieros se tiene que presentar de manera comparativa. Y este es un punto muy importante. La información de los estados financieros tiene que colocarse en ese conjunto de estados financieros de manera comparativa. O sea, yo tengo que tener en una columna los montos, los balances de los datos del periodo para el cual estoy preparando o corresponden esos estados financieros, y también del periodo anterior. Si observamos estos estados, por ejemplo, de César Iglesias, que aunque están presentados bajo NIF Full, están, ¿verdad? Esa diferencia en formato aplica tanto para NIF plenas como para NIF Full. Fíjense que estos estados están expresados, son del año 2023 los estados, pero se presenta de manera comparativa que los estados financieros del año 2022 se presentan de manera comparativa a los estados financieros del año 2022. Estos montos que ustedes aquí no crean que son millones de pesos. Estos son ¿qué? Miles de millones de pesos dominicanos, expresados, ¿verdad?, en miles de pesos dominicanos. O sea que si usted ve 9.320.363, no es que esos son 9 millones de pesos, esos son 9.000 millones de pesos. Este dinero, ¿verdad?, estos estados están expresados en miles de pesos. Y entonces, fíjense que están expresados de manera comparativa. El primero se coloca a mano izquierda lo que es la información de las cuentas contables en base al periodo que estamos presentando los estados financieros, y luego entonces se coloca la información del periodo anterior. ¿Esto es para qué? Esto es para que el lector de los estados financieros pueda hacerse una idea a través del tiempo de cómo ha evolucionado o cómo está mejorando o deteriorándose lo que es la situación financiera de la empresa. Si yo veo un solo año, me hago una idea de un solo año. No tengo punto de comparación, pero si lo puedo comparar con el periodo anterior, pues entonces ahí ya me puedo hacer una mejor idea de cómo va mejorando, cómo va evolucionando la situación financiera de este negocio. Si yo me voy, por ejemplo, al estado de resultados, veo, por ejemplo, que, mira, en el año 2023, ellos tuvieron ingresos por 20.000 millones de pesos. En el año 20.000.9 millones de pesos. Y en el año 2022 fueron 20.000.2 millones de pesos. O sea que tuvieron un aumento de unos 700 millones de pesos aproximadamente en lo que fueron sus ventas del periodo 2023 con respecto a lo que fue el periodo 2022. Y así podemos hacer comparaciones, con las informaciones que si viéramos un solo año, pues entonces no pudiéramos tener la información clara. Fíjense, por ejemplo, que en el año 2023
en el año 2023, ellos cerraron con un beneficio de 282 millones de pesos. Pero en el año 2022 habían cerrado con una pérdida de 719 millones de pesos. O sea que, viendo yo esta información, yo digo, pero vean que hay esa pérdida tan importante que tuvo esa empresa en el año 2022. ¿Por qué fue? Déjame revisar esto a profundidad. Porque si yo quiero invertir en esa empresa, bueno, pues los 282 millones de beneficios a mí me gustan. Porque como accionista me va a tocar una moñita de ese dinero. Pero si es pérdida, entonces ahí va a haber problemas para yo entonces poder recuperar la inversión que tengo dentro de ese negocio. Por eso los estados financieros tienen que prepararse obligatoriamente. Esto está en la sección 3 de las NIF Pymes, en el caso que nos compete, de manera comparativa, de por lo menos el estado con los datos a mano izquierda del periodo para el cual pertenecen y también luego a mano derecha lo que es el periodo anterior. Como vemos aquí también, la presentación debe ser consistente y clara, utilizando ejemplos y plantillas, ¿verdad?, para facilitar la comprensión. O sea, la información tiene que ser presentada de la manera más clara posible. ¿Para qué? Para que el tomador de decisión, que no necesariamente es un contador, que no necesariamente es una persona que sepa de contabilidad, pueda entender la información de la mejor manera posible. Tenemos que tener también claro que los estados financieros se presentan en base a lo que es el método de lo devengado. Los estados financieros se presentan en base a ¿qué? Al método de lo devengado y no al método de lo percibido. Los estados financieros se presentan en base al método de lo devengado y no al método de lo percibido. ¿Qué implica devengar? ¿Qué es la base de lo devengado? La base de lo devengado lo que quiere decir es simplemente que los ingresos, costos y gastos se registran en el momento en que se obtienen, no importando que se haya producido una transferencia o no se haya producido una transferencia de dinero. O sea que si yo realizo una venta y emito una factura de esa venta, pues ese es el momento de yo poder registrar ese ingreso en mi contabilidad. No importa que la venta me la hayan pagado o no me la hayan pagado. Lo mismo con los gastos. Si recibo una factura para pagarla dentro de un mes, pues tengo que registrar ese pasivo en mi contabilidad en el momento que recibí la factura, no importando que esa factura la vaya a pagar un mes después o 12 meses después, o quiera hacer una maldad al tigre que me mandó la factura y no se la voy a pagar nunca, no importa. Pero como la factura es real y es parte de mi contabilidad, es una deuda de mi contabilidad, tengo que registrarla en el momento en que se recibió la factura, en el momento que se recibió el bien, en el momento que se recibió el servicio, no importando que se haya pagado o que no se haya pagado. Lo anterior no aplica al estado de flujo de efectivo, porque obviamente, como indica el nombre de este estado financiero, flujo de efectivo, lo que quiere verse es el movimiento que se le dio al efectivo, el uso que se le dio al efectivo de esta empresa durante el periodo que recogen los estados financieros. Por lo tanto, en el estado de flujo de efectivo, eso lo vamos a ver en la última semana, en la tercera semana de nuestro taller. Todo lo que no sea, todas las que no sean partidas que afecten realmente el efectivo, pues entonces van a ser segregadas de ese estado para dejar únicamente, ¿verdad?, información en base a lo que es movimientos reales del efectivo. O sea que los ingresos, gastos, pasivos, todo eso se reconoce a través de ¿qué? De lo que es el método de lo devengado. O sea, en el momento que ocurre la transacción, no importando que se haya realizado o no transferencia de efectivo en la misma. A diferencia del estado o con la excepción del estado de flujo de efectivo, el cual sí se presenta en base a lo que es el método de lo percibido. En el método de lo percibido, pues entonces es cuando ya se ha producido un movimiento de dinero, o sea, ha entrado o ha salido dinero de la empresa.
Un punto muy importante, quiero que presten atención a este punto, ya que voy a hacer una pregunta en cuanto a esto, es el tema de la materialidad. El tema de la materialidad en los estados financieros. ¿Qué es materialidad? ¿Qué es información material? Cuando estamos hablando de estados financieros o de información financiera, cuando hablamos de que algo es material, lo que estamos hablando es de que ese algo tiene relevancia suficiente. ¿Para qué? Para causar, digamos, un entendimiento contrario en lo que es el lector del estado financiero en cuanto a lo que es la situación financiera del negocio. O sea, algo material desde el punto de vista cuantitativo, numérico de un estado financiero es algo, un error que pueda hacer que el lector de unos estados financieros no se pueda hacer una idea real de lo que es, ¿verdad?, la situación financiera del negocio. Mientras que por el contrario, una diferencia inmaterial, con IN al principio, una diferencia inmaterial es una diferencia que, aunque se sabe que está presente ahí en los estados financieros, pero que la misma no altera en gran medida lo que es la percepción que puede hacerse un lector de esos estados financieros, ¿verdad?, en la lectura del mismo sobre lo que es la situación financiera del negocio. Entonces, una diferencia material es una diferencia que me hace tener una percepción errada de manera importante sobre lo que es la situación financiera del negocio. Y una diferencia inmaterial en los estados financieros, entonces es una diferencia que me hace que aunque la diferencia esté ahí, pero eso no va a cambiar lo que es mi percepción sobre la información financiera de esa entidad comercial. Se habla mucho, y a los profesores les gusta hablar mucho de cuadrar al chele, cuadrar el centavo, principalmente los profesores que tienen mucho tiempo dando clases, o sea, que tienen mucha edad y tienen mucho tiempo. Que me cuadró al chele, que me cuadró al centavo, que me cuadró al chele, pero eso que te cuadró al chele o eso que no te cuadraba al chele, ¿era material o era inmaterial para fines de lo que es la lectura de esos estados financieros? Vamos a responder entonces. Quisiera escuchar algunas opiniones sobre esta pregunta de debate que tenemos aquí. Vamos a suponer que nosotros estamos viendo los estados financieros de una empresa que es un supermercado. Piense en cualquiera de los supermercados grandes, cualquiera de las cadenas de supermercados grandes que hay en nuestro país, y entonces supongamos que estamos viendo esos estados financieros y vemos entonces la partida cuenta por cobrar a clientes. Dentro del estado de situación financiera, en los activos, entonces yo tiro el ojo y veo entonces la partida cuentas por cobrar a clientes. Entonces, supongan ustedes, háganse la idea que entre lo que es el balance real de esa cuenta y el balance que está contenido en ese estado financiero, hay una diferencia de $1.000.000 de pesos. Imagínense que entre lo que es la realidad, la vida real, y lo que está por escrito en esos estados financieros, hay una diferencia de $1.000.000 de pesos. Fíjense que aquí me dice que cuentas por cobrar clientes reales, o sea, las cuentas por cobrar que realmente tiene esa empresa a la fecha de lo que es la preparación de esos estados financieros, son 124.295.328,75. Pero, por el contrario, los estados financieros dicen que las cuentas por cobrar a esa fecha son 123.295.328,75. Entonces, si yo estoy viendo los estados financieros de esta empresa, le pregunto yo a ustedes, cualquiera que quiera aportar, no aporten todo porque aquí hay 50 personas de gente y se nos va a ir el tiempo, pero quiero escuchar unas cuantas opiniones, aunque nunca aportan todos, siempre hay unos cuantos que están flotando. Pero bien, quisiera escuchar algunas opiniones. Esta diferencia que está aquí, ¿la pudiéramos considerar como una diferencia material o la pudiéramos considerar como una diferencia inmaterial? ¿Qué opinan ustedes? Me gustaría escuchar
algunas opiniones. Elizabeth, adelante. Bien, maestro, lo considero una diferencia material, ya que la discrepancia que hay es significativa. Estamos hablando de 1 millón de pesos. O sea que es algo que puede distorsionar realmente la información presentada. Ok, gracias, Elizabeth. Y Nereida, ¿qué opina? Nereida, se oye muy mal. No sé si es mi internet o es el tuyo. No, muy mal, te escucho muy mal, lamentablemente. Se escucha mal. Vamos a darle la oportunidad a Ana Iyara. Sí, yo considero que es una diferencia material, ya que aquí se habla de mucho dinero, es 1 millón de pesos que no no se puede dejar a la ligera. Y estoy de acuerdo, ajá, con mi compañera Elizabeth. Ok, gracias. Y José Alberto, ¿qué opina? También opino lo mismo, profesor, que es una diferencia material, porque a pesar de que no se encuentra registrada en ese estado financiero, pero sí es una cuenta que esa persona o empresa nos debe. Ok, perfecto, compañero, gracias. Y Rodelvis, ¿qué opina? Profesor, considero igual que los compañeros que es una diferencia material por la cantidad de efectivo que viene faltando, donde debería de tomarse en cuenta la diferencia del 1 millón de pesos a la hora de evaluar el estado financiero y la cuenta por cobrar según clientes reales. Ok, perfecto, gracias. Estrella, adelante. Maestro, yo no sé por qué yo pienso lo contrario, porque el monto del millón representa menos de 1% del total de la cuenta por cobrar, que viene siendo los 124 millones. Y en este caso, y no tiene un impacto significativo en la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros, perdón. Por lo tanto, Ok, yo pienso que es inmaterial. muchas gracias, Estrella, por tu aporte. Vamos a ver qué piensa el profesor en un momentito. Dios María, adelante. Gracias, maestro. Me parece que es una diferencia material, ya que existe una diferencia entre los estados financieros y la información que presenta la empresa. Ok, gracias, Dios Mari. Caroline, ¿qué opina? Desde mi punto de vista, entiendo que es una diferencia inmaterial, porque que la diferencia, o sea, estamos hablando de 1 millón. El porcentaje que eso representa, o sea, es muy bajo. Yo entiendo que es una diferencia inmaterial. Ok, perfecto, gracias. Johnny, adelante. Bueno, yo también opino igual que los otros dos compañeros anteriores. Para mí es una diferencia inmaterial. Si lo determinamos en porcentaje, vendría siendo nada más el 0,1, el 1%, lo cual a mi parecer no cambiaría la percepción de yo querer invertir o no en cuanto al monto total, que vendría siendo los 124 millones. 1 millón en este caso, aunque es mucho y uno lo mira como mucho, a nivel individual, pero a nivel global, poniéndolo en comparación con los 124 millones, 1 millón no es mucho dinero en este caso. Perfecto, compañero. Muchas gracias. Emily, adelante. Concuerdo con mi compañero, para mí es inmaterial, porque si nos fijamos en el monto, si nos enfocamos en 1 millón, ok, lo vemos mucho, pero cuando nos enfocamos que son 123 millones, ahí no es tan relevante el millón. O sea, para mí es inmaterial. Perfecto, gracias, Emily. Jerica, adelante. Sí, buenas. Para mí es inmaterial porque según lo que yo pude entender, lo material cuando se está leyendo los estados financieros, cuando la diferencia es material, como que no se puede percibir o no se pueden dar cuenta de una vez, según lo que yo entendí. Entonces, en este caso sí se pudo notar la diferencia del 1 millón de pesos. Ok, bien. Y Mayeli, ¿qué opina?
para mí es inmaterial desde el punto cuantitativo. Ya cuando el auditor, o sea, haga la revisión y determine de dónde proviene el error. Ok, perfecto. Y Germania. Según maestro, lo que pude entender cuando se habla de material es como el lector, como el error en que el lector percibe la situación financiera que hay, pero cuando es inmaterial, según usted decía, es cuando usted percibe lo que hay, pero a pesar de lo que usted está viendo, usted como que en su percepción sigue confiando en el estado financiero de la empresa. Entonces, yo pienso que es inmaterial por lo que le hubiese explicado anteriormente. Ok, Germania, muchas gracias. Muy bien explicado tu enfoque. Marisol, adelante. Sí, buenos días, maestro. Concordando con los últimos compañeros míos, sí, yo entiendo también para mí que es inmaterial, porque según lo que usted había explicado anteriormente, cuando es materializado es cuando, pues, el material, esa información afectaría de manera significativa al estado de resultados si no se especifica bien, pues, su procedencia. Pero viendo 124 millones y que solo le falta uno, que no es tanto la diferencia, no creo que eso afecte la toma de decisiones de cualquier persona al momento de querer invertir, porque la proporción es muy poca, muy mínima. Entonces entiendo que es material. Puede que si se logra, al momento solo si se logra pues deducir de qué viene la pérdida, pero no creo que afecte, por eso entiendo que es inmaterial, no creo que afecte la toma de decisiones de yo querer invertir, porque la cantidad es muy mínima. Perfecto, muchas gracias. Miosotti. ¿Para qué estoy, maestro? Si concuerdo con mis compañeros últimos, sí pienso que es inmaterial, o sea, 1 millón frente a 124 millones, pienso que sí es inmaterial la diferencia. Ok, muchas gracias. Vamos a darle por última la oportunidad a Idraida y luego a José David. Bueno, para mí es inmaterial, concuerdo con los últimos compañeros, ya que su estado financiero no cambia, sino sigue igual, aunque veamos la diferencia, no afecta el estado financiero. Perfecto, muchas gracias. José David, adelante. Yo, por el contrario, considero lo que mis primeros compañeros dijeron, que es material. Ya, desde la forma que yo lo veo, si yo veo que una empresa no le presta mucha atención a un dinero que le falta por cobrar para cuadrar entonces como que no me motiva mucho a yo confiar en mi dinero en una inversión. Ok, Si no le perfecto, interesa José. desde el punto de vista que yo. Ok, gracias. Sandra, adelante. Maestro, yo diría que es inmaterial, porque según lo que usted dijo, la diferencia inmaterial es, uno sabe que la diferencia está presente, pero aún así, aunque el error esté ahí, uno no puede dudar de su análisis, según lo que usted dijo. Eso es inmaterial. Ok, bueno, miren, básicamente, jóvenes, de si es material o es inmaterial, mi opinión, la mía personal, es que es una diferencia. Mi opinión personal es que esta es una diferencia inmaterial. Yo opino que es una diferencia inmaterial. ¿Por qué? Porque, como dijo uno de nuestros compañeros, si yo estoy leyendo los estados financieros de una empresa, por ejemplo, y entonces existe ese millón de pesos, esa diferencia, como dijo uno de nuestros compañeros, si nosotros dividimos ese millón entre los 124.295.328.75, que son las cuentas por cobrar reales, eso nos da, o sea, un 0.8% del total de las cuentas por cobrar. Lo que quiere decir que
ese resultado incorrecto de 123.295.328,75 representa aún así que el 99.19% de la realidad de la cuentas por cobrar a clientes de esa empresa. O sea, cuando evaluamos materialidad o inmaterialidad, en cuanto, fíjense que ahora no estamos hablando de que si a la empresa le interesa o no le interesa la diferencia, que si la diferencia tiene que ser investigada o no tiene que ser investigada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando específicamente de lo que es la información que recibiría el lector de esos estados financieros al ver esa información planteada en ese estado financiero. O sea que yo, que no sé de la empresa y veo esos estados financieros y veo que la cuenta por cobrar al cliente dice que son 123.295.328. O sea, aún esa información me está dando un 99.19% de grado de certeza, de grado de confiabilidad de que esa información es correcta. Y por lo tanto, si mi decisión de invertir en la empresa es en base a la cuenta por cobrar, bueno, pues yo no estoy entrando de manera errada. No, mire, esta empresa tiene mucha cuenta por cobrar y ellos tienen una buena gestión de cobro. Déjame invertir porque pronto esa cuenta por cobrar se van a convertir en dinero. Estoy entrando con una base, con una certeza buena. ¿Por qué? Porque me están mostrando, ese estado financiero, un 99.19% de grado de certeza de que las cuentas por cobrar de esa empresa son esas. No fuera lo mismo si, por ejemplo, el estado financiero dijera los 123 millones de pesos de cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar reales de la empresa fueran 70 millones de pesos. No, espérate. Esta gente pusieron en este estado financiero que las cuentas por cobrar a clientes son 123 millones de pesos para fines entonces de qué? De que captar inversionistas, de engañar inversionistas, pero la realidad es que esa cuenta por cobrar son 70 millones de pesos. O sea, estoy hablando de una diferencia de unos 53 millones de pesos. Estoy hablando de una diferencia de más del 40% de diferencia entre lo que es la realidad de las cuentas por cobrar a clientes y lo que está presentado en ese estado financiero. Por lo tanto, cuando voy a evaluar si una diferencia es material o es inmaterial, no debo enfocarme en la cifra como tal, sino en qué representa esa cifra del total, en qué representa esa cifra de la integralidad de los estados financieros visto como un conjunto para que el lector del mismo pueda hacerse o no una idea de lo que es la situación financiera de ese negocio. Repito, no es que no sea una diferencia importante, no es que es una diferencia que hay que investigar a qué se debe. Sí, todo eso hay que hacerlo, pero recuerden que nos estamos enfocando específicamente en lo que es la lectura y la idea que yo me puedo hacer al conocer y a leer o analizar los estados financieros de la empresa de manera específica. ¿Me siguen, compañeros? La idea que les acabo de transmitir. Sí, maestro. Sí, maestro. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Tenemos que tener también en cuenta lo que es la consistencia en la información. Tenemos que mantener consistente el uso que se le da a las cuentas contables y la forma en cómo se presenta el estado financiero de un periodo con respecto a otro. O sea, si las cuentas por cobrar a los relacionados en el año 2022 o en el año 2024, por ejemplo, estaban en una sección de los estados financieros, entonces, sin referir eso en las notas aclaratorias, yo no puedo venir y cambiar entonces esa información a otra sección de los estados financieros. ¿Por qué? Porque el que ya vio los estados del 2024, cuando vaya entonces a buscar la información de esa cuenta que le interesa al año 2025, no le va a encontrar. Y él va a preguntar, pero ven acá, ¿y qué pasó con esta cuenta? No, la cuenta sigue ahí, lo que pasa fue que se movieron de lugar. Bueno, lo que pasa era que el año pasado estaba en tal lugar y yo la estoy buscando ahí y ahora no la veo. Sí, fue que la movimos. Bueno, pues si la movieron, eso tiene que establecerse, tiene que escribirse en las notas a los estados financieros que tal cuenta se movió
para tal sección del estado financiero para ser, ¿verdad?, de manera más clara, para agruparlo de manera más razonable, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que dejarse por escrito en lo que es la información de los estados financieros. También, que va de la mano con esto, al hacer cualquier tipo de reclasificación, se debe expresar claramente en una nota aclaratoria de el por qué se hizo esa reclasificación y se hizo algún ajuste y por lo tanto no es posible compaginar, no podemos compaginar de manera clara, ¿verdad?, los estados financieros de un periodo con respecto al otro. Si por algún motivo X o Y yo no puedo venir y poner los ingresos por actividades ordinarias aquí en el estado de resultados, comparándolo uno al lado del otro con el periodo actual, sino que los ingresos por un motivo X o Y me lo llevé para acá abajo por algo que no sé, simplemente estoy poniendo un ejemplo, pues entonces yo tengo que explicar en una nota por qué se puso eso y por qué entonces no se está sirviendo esa consistencia en lo que es la información de los estados financieros. Entonces, elementos clave que tienen que estar en los estados financieros. Tiene que incluirse obligatoriamente lo que es el nombre de la entidad. O sea, en el estado financiero tiene que estar de manera clara, de manera correcta, de manera específica, lo que es el nombre de la empresa. Y tiene que estar de manera clara lo que es la fecha que abarcan esos estados financieros, en qué moneda están expresados esos estados financieros y también tiene que estar expresado lo que es la actividad comercial y principal del negocio, como vemos en la parte 2, detalles legales y de domicilio. O sea, tengo que decir dónde está ubicada esa empresa. Tengo que decir cuáles son las actividades comerciales. Tengo que describir en las notas a los estados financieros cuáles son las actividades comerciales a las cuales se dedica esa empresa. O sea, esos son elementos clave de identificación. El nombre de la empresa, el domicilio de la empresa, la actividad comercial, en qué moneda están expresados los estados financieros y cualquier otra información relevante, como la que vemos en el último caso, que es la identificación de la casa matriz. Si estamos en una empresa que es subsidiaria o es dependiente de una empresa más grande, de una empresa matriz, ¿verdad?, que tiene una empresa matriz, pues entonces tenemos que expresar lo que es el contexto completo sobre la estructura organizacional, indicando la casa matriz de tal empresa es esta y esta empresa entonces es una subsidiaria de esa clase, de esa casa matriz, la cual dentro de la estructura del grupo corporativo, del grupo empresarial, entonces ocupa tal posición, X posición, Y posición. Esos son elementos claves que tienen que estar, los cuales por lo regular se colocan en lo que es la nota 1 de los estados financieros. En la nota 1 de los estados financieros, por lo regular, entonces vemos lo que es la información general. Miren aquí, por ejemplo, César Iglesias, CCA, en lo delante de la sociedad, está constituida bajo las leyes de la República Dominicana con el objetivo de comercializar y fabricar productos de consumo masivo. La sociedad se encuentra registrada en el registro del mercado de valores bajo el número tal, porque recuerden que esta es una empresa que cotiza en la bolsa pública. La sociedad se encuentra ubicada en la avenida tal, número tal, su planta de producción está instalada en tal sitio. Las compañías relacionadas son estas que están aquí. Mire toda la información que está ahí. La entidad tomando en cuenta principios contables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, principales políticas contables. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera NIF, emitidas por el Código de Normas Internacionales de Contabilidad, por siglas en inglés, bla, 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 ta, 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 ta. Entonces, los estados financieros han sido preparados bajo la Convención de Costo Histórico, excepto bajo las partidas que han sido evaluadas bajo los métodos, ta, ta, ta. La preparación de estados financieros con la NIF requiere, bla, 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 ahí se va. O sea, aparte de la información general de lo que es la identificación de la empresa, los estados financieros tienen que indicar, tienen que tener en unas líneas donde indiquen específicamente bajo qué NIF, bajo qué normativa fueron preparados. Fueron preparados bajo NIF Pymes, pues entonces en esa nota 1 tiene que decir estos estados financieros
fueron preparados en base a las NIF Pymes 2015. O estos estados financieros fueron preparados bajo las NIF Pymes del 2025. Eso también es una información clave que tiene que estar en los estados financieros. Entonces,